Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a 21 de octubre. Recuerden que el próximo día, martes 27, tenemos el certamen final, que entra hasta lo que vamos a ver hoy día, que es logaritmo. Este certamen, al igual que las evaluaciones anteriores, va a ser similar, así que tampoco hay gran novedad. Entonces, el logaritmo. El logaritmo por lo general es una de las funciones más odiadas por los alumnos, más que nada porque su comportamiento es distinto al comportamiento que tienen el resto de las funciones. O sea, por ejemplo, viendo las propiedades, cuando se multiplican términos en el argumento, los logaritmos se puede separar en suma, algo que ninguna otra función de las que se ha trabajado hasta el instante posee esta propiedad. Y esto nace porque el logaritmo lo que hace es trabajar con el concepto de los exponentes. Entonces, la base o lo que hay detrás de todas estas ideas es lo que ocurre con el tema de los exponentes. Cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. O cuando tenemos el exponente de un exponente, los exponentes se multiplican. Eso es lo que va detrás, lo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la función logaritmo. Es más que nada una función que trabaja y se nace del estudio de los exponentes. Pero en base a dónde nace el logaritmo. El logaritmo nace entonces como la función inversa de la función exponencial. O sea, cualquier base positiva elevado a x se sabe, o sea, se puede llegar a concluir que es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto existe una función inversa, y esta función inversa se llamó logaritmo. Y se ocupa la palabra log para definirla, y abajo un pequeño numerito que se le va a llamar base. O sea, encontraremos log de b de a es igual a c. Entonces, el numerito que está acá abajo se llama base. En este caso la letra A se le llama el argumento y el valor C es el resultado. Entonces el logaritmo trabaja siempre con una base. En particular, para efectos prácticos, el logaritmo es muy complejo de calcular de forma manual, o sea, de tratar de aproximar el logaritmo de base 5 de 3. Es bastante complejo. Por lo tanto, si ustedes revisan sus calculadoras, las calculadoras deberían tener dos logaritmos. El log, LOG, y al lado el LN. Esos son los dos logaritmos que están tabulados en su calculadora científica. Entonces, todo lo que vamos a resolver que tenga un valor numérico se va a hacer en base a estos dos. Entonces, el log como tal es el logaritmo en base 10. O sea, este es el estándar. Cuando solamente se aplica la palabra log, se asume que el monito, o sea, la base que está abajo, es 10. Eso es por defecto. Y lo otro, el ln, o logaritmo natural o neperiano, cuya base es el número e de Euler, que es 273 aproximadamente. Este logaritmo tiene un nombre especial porque se ocupa bastante, más que nada, bueno, lo que ustedes verán en la parte de estadística, muchas de los estudios de las fórmulas que se ocupan nacen de este número E, porque la naturaleza tiende a trabajar o concentrarse en base a este logaritmo, o sea, este valor. Por eso se le llama logaritmo natural, porque muchos de los ejercicios que tengan que ver con el crecimiento de poblaciones, eh, rendimiento de cosas, que tengan que ver con cosas naturales, siempre va a estar este numerito ahí dando vueltas y ayudando a trabajar los ejercicios.
Y estos son los dos únicos que están tabulados. O sea, si usted trata de calcular alguno de estos, lo que hace la calculadora, o sea, con una base, por ejemplo, 5, lo que hace la calculadora es ocupar el teorema que está acá, que es el teorema de cambio de base. Pero estos son los dos únicos que la calculadora por defecto, cualquiera que sea científica, traen para calcular logaritmo. ¿Ya? Sí, profesor. Bien, estamos entendiendo. Ánimo. Ahí Carmen puso el dedito. Ah, todo esto no puse lo. No veo las caras de todos. A ver. Bueno, tampoco somos tantos. Somos 11. Ahí Tomás también puso su dedito hacia arriba. Así que eso. Voy a borrar esto. En realidad voy a correr por el lado nomás. Lo importante del logaritmo son lo que aparece acá. El logaritmo en base b es una función que solamente puede ser evaluada en números positivos. O sea, logaritmo de cualquier base de 0 no existe, o logaritmo en cualquier base de un número negativo no existe. Y esto tiene su razón en el valor que está acá. O sea, ¿cuál es la definición de logaritmo? Logaritmo en base b del número x es igual a i, si y solamente si, b elevado a i es igual a x. O sea, Profesor, ¿sí? Entonces, ¿podría dejar en la pantalla como más chiquitito las propiedades, por favor? correrla como más para acá. Ahí. Entonces, ¿Constanza? Profesor, ¿Sí? era que si las podía correr, o sea, como dejarla a la vista, no quiera que la checara. Ah, voy a ver. Deja copiar esto, que es lo que me importa, y ahí acomodo. De X. Pam. Porque ahora no me lo quiere tirar al medio. Sí, por ahí. Entonces, como les decía, esta es la definición del logaritmo y es la más importante, porque es la que nosotros vamos a utilizar para trabajar los problemas. En particular, cuando se habla de esto, comúnmente se llama, este es el logaritmo y esta es la forma exponencial del logaritmo. Porque el logaritmo lo que hace es responder esto, o sea, en la base elevado a cuánto me da el argumento. Y esto generalmente se ocupa con una flechita así y una flechita así, que es como lo tradicional, así se enseña en los colegios y cosas así. Por ejemplo, ¿qué me dice un número? 4. 4. Y acá vamos a poner el 64. 4 elevado a cuánto me da 64. A 3. A 3. Muy bien. Porque sí, solamente sí. 4 elevado a 3 es igual a 64. Logaritmo, aquí vamos a jugar un 3. Y aquí vamos a poner 0,3 periódico. 3 elevado a cuánto me da 0,3 periódico. Si lo quieren ver de otra forma, esto en su forma fraccionaria es un tercio.
3 elevado a ¿cuánto me da? 1/3. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Y esto sí, solo así. Porque 3 elevado a menos 1 es igual a 0,3 periodo. Entonces, siempre cuando se aplica un logaritmo, lo que se está trabajando es el problema que está acá. Este elevado a ¿cuánto me da el argumento que está aquí? Y eso es todo, por lo menos en la parte teórica de la... me falta por ver las propiedades, que son las propiedades que están acá, pero pueden copiarla para tenerlo ahí como un resumen, o en su defecto imprimirlo y tenerlo a mano siempre. Tenemos que logaritmo en base b de x por y, como ya le dije, si se está multiplicando dentro del argumento, se puede separar como la suma de dos logaritmos. Si dentro del argumento tenemos un exponencial, o sea, un exponente, el exponente puede pasar multiplicando el frente. En la división, el logaritmo se comporta como en la resta, perdón. Insisto, esto está muy de la mano del tema de los exponentes. Si se está dividiendo dos bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, por eso viene lo que está acá. Y esto es simplemente una generalización. Recordemos que la raíz de cualquier cosa es un exponente fraccionario. Por lo tanto, dado la propiedad b, puede pasar al frente multiplicando. Y el teorema cambio base, usted puede trabajar cualquier base en la base que usted quiera, pero en general, dado que la única que están tabuladas son la 10 y la natural, cualquier base distinta a estas dos se pasa a la base 10 o la natural. Haciendo logaritmo en base b de x va a ser igual a logaritmo en la nueva base del argumento, de x en este caso, dividido logaritmo en la nueva base de la base original, que en este caso era la letra b. ¿Dudas, consultas, preguntas? Asumo que eso es un no. ¿Ya todo claro? Vamos a ver 3 ejemplos de cómo desarrollar ejercicios. Y con esto ya podemos trabajar todo lo que es la guía. La guía que tiene hasta ejercicios PSU. Para que nunca olviden la PSU. Y ya va a quedar en sus corazones porque ahora ya se está llamando PAT. Prueba de admisión de transición. Cuando ustedes sean más viejos pueden decir que ustedes dieron la PSU. Para que vean a la gente que ustedes son viejos. Entonces, veamos el primer ejemplo. Primer ejemplo tenemos 2 elevado a 3x menos 1 es igual a 3 elevado a x más 1. El problema para resolver este ejercicio, a diferencia de lo que hacíamos la clase de ayer, es que no existe forma de transformar el 3 en el 2 o en el 2 en el 3 usando números enteros o números fáciles. O sea, 3 elevado a ¿cuánto me da 2? O 2 elevado a ¿cuánto me da 3? Cuando estos problemas, o sea, no tenemos claro cómo resolver estos ejercicios, vamos a ocupar la función logaritmo. ¿Por qué? Porque tanto la función exponencial y la función logaritmo son funciones inyectivas, significa que si esto es igual a esto, si yo aplico la función logaritmo, se va a conservar este tema de la inyectividad, o sea, logaritmo del argumento de acá es igual al logaritmo del argumento de acá. Con esto tenemos la propiedad de que el exponente pasa adelante multiplicando. O sea, en este caso, 3x menos 1 pasa multiplicando al logaritmo de 2. Y el x más 1 pasa multiplicando al logaritmo de 3. En este punto, logaritmo de 2 y logaritmo de 3 son simplemente números. Por lo tanto, tienen las mismas propiedades que tendría cualquier número. O sea, logaritmo de 2 multiplica al 3, al 3x y el logaritmo de 2 multiplica al menos 1.
Lo mismo pasa con el logaritmo 3. El logaritmo de 3 multiplica al x y el logaritmo de 3 multiplica al 1. Así nos quedaría 3x logaritmo 2 menos logaritmo 2 es igual a x logaritmo 3 más logaritmo de 3. El siguiente problema, recordemos que como es un ejercicio de incógnita, la idea es despejar el x. Y para poder despejarlo, en este caso, como los términos no se pueden reducir, nuestra única forma es aplicar el tema de la factorización. En este caso sería, como esta x es positiva, paso al lado negativa, y este número que es negativo pasa al otro lado positivo. Entonces aquí nos quedaría, bueno, aquí me saltó un paso, pero era 3x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3, y se factoriza por el término común x, y a este otro lado quedan simplemente estos números. Por lo tanto, como esto está multiplicando, después todo esto pasa al otro lado dividiendo. Y esto de acá, aunque se ve feo, es un número que se puede calcular. Y ese es el resultado y quedaría hasta ahí. Si estamos trabajando un ejercicio con enunciado, tendríamos que ver a qué número se aproxima esto, o sea, utilizando la calculadora, la única forma. Pero en general, simplemente lo vamos a dejar así nomás. 3 logaritmo 2 menos logaritmo 3, perdón, logaritmo 3 más logaritmo 2, dividido 3 logaritmo 2 menos logaritmo 3. Esto igual se puede, utilizando las propiedades, se puede achicar. Por ejemplo, arriba quedaría el logaritmo de 6, y abajo se podría dejar como logaritmo, este 3 pasa como exponente, de 8 dividido 3. Algo de que no se puede hacer es cortar este 3 con este 3. Eso yo lo he visto que lo han hecho algunos alumnos, porque si hay suma, no se puede eliminar fracciones. Eso que no se los olvide. Para poder hacer ese corte, tiene que estar en multiplicación tanto el numerador como el denominador. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Alejandro, ¿está bien? Muy bien. Patrick, Viviana, Tomás, María, Guillermo, Carmen, Constanza, Fernanda, Paola. Paola igual, ¿está bien? Patrick también, Tomás. Perfecto. Carmen. Otro problema, otra forma de resolver este ejercicio es lo que tenemos acá. Logaritmo de x es igual a 2, o sea, tenemos el x está dentro del argumento del logaritmo y es igual a un número, y el 2 se transforma a logaritmo de 100. Esto no he hecho este cambio en esta forma, se me olvidó hacer el cambio en esta guía, pero hay otra forma más fácil para resolver este tipo de problemas, que es aplicando la definición. Recordemos que si no aparece, la base es 10. Entonces aquí nos quedaría aplicando la definición, o sea, en su forma exponencial. 10 elevado a 2 es igual a x, o sea, x vale 100. Queda un poco más directo de lo que aparece acá por la transformación que ocurre en este término. Yep. Es un segundo ejercicio o una segunda forma para resolver un ejercicio. Y la tercera y última, que es la más sencilla de todas. ¿Qué sucede o cómo se resuelve un ejercicio cuando tenemos logaritmo de algo es igual al logaritmo de otra cosa? Como ya lo he dicho hasta el cansancio, el logaritmo es una función inyectiva. Por lo tanto, si tenemos igualdad de dos funciones inyectivas, la única opción es que el argumento sea igual. En este caso, el logaritmo de 3x menos 1 es igual al logaritmo de x más 2. La única solución por inyectividad, 3x menos 1 tiene que ser igual a x más 2. Y de acá simplemente se resuelve cuál ecuación normal y común y silvestre que hay. Y esos son los tres tipos de ejercicios que vamos a resolver con logaritmo. Eso, jóvenes.
Con eso acabamos la parte teórica. Ahora queda la linda parte práctica. Pero primero me voy a tomar un sorbo de café. ¿Cómo está? ¿Estamos listos para empezar la parte práctica? Muy bien, Tomás, Alejandra, Carmen. El resto, ¿cómo está? Empezamos con los ejercicios. Patrick, bien. Guillermo, Constanza. Sí, profesor. Eso, con ánimo. Recuerden que son solamente las 8:20 para las 9, un día miércoles de octubre. Que estamos a, ¿cuántos días de plebiscito? 1, 2, 3, 4. Estamos a 4 días del plebiscito. Al fin entiendo el logaritmo un poco más, sí. No cante victoria todavía, Paola, porque puede sufrir un poco más, pero la base, por lo menos ojalá que la haya entendido. A ver. Hay que ser realista en ciertas cosas. En realidad, en los logaritmos siempre yo he llegado a la conclusión, al igual pasa con trigonometría, aunque en contador nunca se trabaja trigonometría. El alumno o le gusta o no le gusta. Y si no le gusta, no lo aprende. Muy claro que muchos de ustedes, al trabajar esta parte del logaritmo, van a estudiar lo suficiente para pasar el ramo y después se les va a olvidar. Y muchas otras personas que les va a gustar esto, van a estudiar logaritmo y lo van a entender y van a poder trabajar más adelante. Pero eso es muy, muy relativo y eso se ve muchos años después. En fin, el ejercicio A dice, desarrolla con las propiedades del logaritmo. La idea es expandir lo máximo posible esta cosa de acá. Aquí, este es el más complicado de todos. Como se está multiplicando, se separa en suma. Entonces la respuesta sería logaritmo de 2 más logaritmo de A más logaritmo de B. Y chachán, eso es todo. Voy a hacer uno que sea un poco más complicado. Por ejemplo, el G. Donde tenemos logaritmo de raíz de X dividido 2. En este punto, o sea, en este caso, el uso de paréntesis va a ser bien importante para poder entender cómo se distribuye esta cosa acá. Porque esto nos quedaría logaritmo de raíz de X, y como se están dividiendo, recordemos que el denominador pasa a ser una resta. Entonces quedaría menos logaritmo de 2i. Este es todo el numerador menos todo el denominador. Pero, en este caso, el numerador, como este es el exponente fraccionario, recordemos que esto es igual a x elevado a 1/2, pasaría 1/2 adelante multiplicando logaritmo de x, menos, y aquí voy a abrir paréntesis. Como esto se está multiplicando, se separa en suma. Sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de y. Y esto, insisto, porque se está multiplicando, entonces se separa en suma, pero el negativo afecta a ambos términos de acá. O sea, la respuesta final sería 1/2 logaritmo de x menos logaritmo de 2 menos logaritmo de y. En otras palabras, todo lo que esté abajo en el denominador siempre va a ser acompañado por un negativo. Y todo lo que esté arriba en el numerador siempre va a estar acompañado por un número positivo. ¿Ya? Tengan eso en mente al momento de desarrollar los ejercicios. Y, por ejemplo, en el caso de acá, en el E, donde tenemos el logaritmo de 2 dividido
logaritmo de 2 dividido a por b. La respuesta final sería logaritmo de 2 menos logaritmo de a menos logaritmo de b. Porque todo lo que está acá abajo pasa a ser negativo. ¿Ya? Y eso es la parte 1. Acá no están las respuestas porque es como lo más fácil que hay. Las respuestas son del 3 y el 4, que es lo que está con ecuaciones. Y voy a hacer el 2. Voy a borrar esto. Puedo borrarlo, ¿cierto? Pueden poner el dedito arriba, si lo puedo borrar. Alejandro dice que sí, Paola también, Carmen también, ya. Con 3 me basta y me sobra. Y la parte 2 es al contrario. En la parte 2 nos dan algo que se está descompuesto, o sea, extendido en su forma más básica, o sea, más básica, su forma más general del logaritmo, y la idea es dejarlo expresado en un solo logaritmo. En este caso, como se están sumando, los argumentos se multiplican. Evidentemente este es más fácil, así que no tiene ninguna magia. Veamos alguno que tenga más cosas por hacer. Por ejemplo, el m, que tiene un poco más. En el m tenemos logaritmo de a menos 4 logaritmo de b más un quinto factor del logaritmo de c menos 2 veces logaritmo de d. Entonces, para poder juntarlo, por ejemplo, estos dos no los puedo juntar porque está este 4 adelante. No se pueden dividir el a partido por b porque está este 4 molestando. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de subir todo lo que sean constantes a como exponentes. En este caso sería logaritmo de a menos logaritmo de b elevado a 4 más, este pasa multiplicando término a término, un quinto logaritmo de c menos 2 quintos logaritmo de b. O sea, ya para terminar, quería logaritmo de a menos logaritmo de b elevado a la cuarta más logaritmo de c elevado a un quinto menos logaritmo de d elevado a 2 quintos. Ahora sí podemos juntar esto en un solo logaritmo, porque cada uno está acompañado simplemente por el número 1. Entonces, los que son positivos pasa a ser hasta el numerador, que sería logaritmo de a por c elevado a un quinto, que son los dos que están positivos, dividido, recordemos que esto es el argumento, la de me quedó media mala, parecía como una c. Ah, no, era c, perdón. Era c, un quinto. Los que son negativos sería el segundo y el cuarto término, o sea, b a la cuarta, por d elevado a 2 quintos. También se podría dejar en su forma de raíz, pero eso ya es cosa de gusto más que nada. Ya hasta ahí estaría correcto. Sería a por raíz quinta de c dividido b a la cuarta por raíz quinta de d al cuadrado. Las dos están correctas en su forma de escribir. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí hay varios ejercicios para hacer. El primero tiene hasta el i, el segundo tiene hasta el n, para que vayan trabajando y desarrollando.
Pam, para, pa, pam. Del 3 voy a hacer el G porque es el que por lo general se equivocan más al tratar de resolverlo. Voy a borrar. Y vamos a hacer el G. Por lo general aquí hay pequeños errores porque este más 2 se le olvida que no hay propiedades del logaritmo cuando hay suma. Y esto simplemente lo que hay que hacer es pasarlo al otro lado restando. O sea, el problema a resolver es este. ¿Cuánto vale x? De tal manera que 6 elevado a x por 3 elevado a 2x es igual a 18. Entonces, para resolver este problema, dado que el 3 y el 6 no lo podemos juntar en un solo logaritmo, porque el 6 se compone en 2 por 3 y el 3 es un 3 solito, entonces nunca se van a poder igualar. Vamos a aplicar logaritmo. Entonces nos quedaría logaritmo de 6x por 3 elevado a 2x, este argumento, es igual al logaritmo de 18. Ahora, como esto se está multiplicando, se puede separar en suma. Y por propiedad de logaritmo, entonces ahora los exponentes bajan. Y acá simplemente voy a bajar la x porque el 2 no me molesta. Y entonces nos quedaría finalmente factorizando por x. Así que x sería este número que está acá. Que aproximadamente, obligamos la calculadora. $0.7245, más o menos, porque no, el logaritmo rara vez va a dar un número entero. Profe, y en ese caso no podría haber dejado como 9. También, sí. Este 3 al cuadrado podría ser 9. Igual ahí se habría podido multiplicar el 6 por 9 después. Sí, y ahí le quedaría logaritmo de 18 dividido logaritmo de 54. Estoy pasando la basura, así que puede que haga ruido.
Así que eso. Yo creo que ya estamos en la hora. La guía entonces la seguimos trabajando mañana. Recuerden que mañana sí o sí tiene que terminar a las 9 o un poquito antes, porque está el tema de ese el claustro tri Profesor, algo. Carmen, pero ¿o qué malo? está seguro de eso? Porque ayer a la profesora le preguntaron y dijeron que iba a ser en ese horario. ¿Cómo? Por ejemplo, mañana tenemos test Ujú. de procesos contables ¿Ya? y le pregunta, o sea, no me acuerdo qué compañero fue el que le preguntó y le dijo que a las 9:40 teníamos o sea, lo íbamos a tener. A mí me llegó lo siguiente, dice. Junto a estimados docentes, junto a un cordial saludo y por especial encargo del secretario académico de la facultad, señor Manuel Crisóstomo Muñoz, me permito informarles a ustedes el cambio de actividades en la Facultad de Ciencias Empresariales el jueves 22 del año en curso, de las 9 a 11, lo anterior debido a la realización del claustro triestamental. Se invita la invitación y bla, bla, bla. Y en la invitación se habla aquí, de problemas, bla, bla, bla. Y acá se dan las instrucciones. En realidad no dice nada de que se cancelan, o sea, hay cambio de actividades. Eso sí. Ahí. Evidentemente, si le sacan pantallazo, saquen mi foto, por favor. Pero esto es lo que sale. El cambio de actividad por lo general es superior a cualquier otra cosa porque viene de decanato. Entonces no creo que debería hacerse su test, por lo menos desde mi visión como profesor. Es que lo raro es que estuvimos ayer con ella y no nos dijo nada. Seguía diciéndonos que era esa hora, por eso. No sé, pero ahí, mañana jueves 22, sí. ¿Sí? Jueves 22, sí, mañana 22. No sé. Ahí... Ah, todo esto no Pero sé. en ese caso tendríamos que hablar con la jefa de carrera. Sí, sí, al final todos los cachos lo arregla la jefa de carrera. Le podría decir, no hablen con su delegado o lo que sea, en fin, hablen con su jefe de carrera. Tal vez ya han conversado el tema y ya decidieron que se hace el test igual. Así que no, ahí no tengo idea. ¿Qué es lo que iba a decir yo? Ah, ya, me llegó un correo de, ¿cómo se llama la secretaria? Me olvidó. Paola. ¿Dónde está? Sí, Paola. Profesor, ¿podría bajar un poco la pantalla? Que no sé si soy la única, pero no veo lo último, el logaritmo 3. ¿Cómo ahí? No, que aún no veo. O sea, abajo dice logaritmo 54. 54, sí. En Ahí base la, 54. sí. Ahí la moví. No sé si se la movió a usted. Ahí. Sí, gracias. Tengo que preguntar algo a ustedes que era un delegado o algo así. No entendí por qué tengo que elegirlo yo, pero bueno. Ahí Patrick está enviando un mensaje en, ¿cómo se llama? Código Morse. Ay, ¿dónde está? Se me olvidó el correo. Designar alumno, aquí está. Estimados docentes, bueno, ya no lo voy a leer, pero se me pide que asigne un alumno delegado, y esto lo tengo que mandar a secretaría, o sea, como a alguien. Y lo que me piden es colocar nombre de la asignatura, eso bueno, sección, nombre del alumno delegado, teléfono del delegado y correo del delegado. Toda esta información va a ser pública. No sé. Así que, ¿quién quiere ser delegado? Ahora, ¿qué hace un delegado? No tengo idea. Asumo que es un medio de información Se entre supone jefaturas. que tiene que como juntar todo lo que podemos decir nosotros y decírselo a usted o viceversa.
Los delegados eran por nivel, pues. O sea, yo entendía que antes había delegado, todos los de primero había un delegado. Todos los de segundo tenían otro delegado. Y ahí se hablaban en los consejos de escuela. Y los delegados tienen su tiempo, explican sus problemáticas y todas esas cosas. Patrick Es levantó que la como mano. es como por sección. Ahí dice que el Tommy se había ofrecido el otro día, dice el padre. Tomás, ¿usted quiere ser el delegado? Puede ser que sí, puede ser que no. No, profesor, no sé qué está hablando Patrick. Creo Ah, que ya. se confundió. No, creo que no se confundió. Lo está tirando los leones nomás para molestarlo, muy probablemente. Muy probable. Sí. Así que Patrick puede bajar la mano nomás. ¿Quién quiere ser delegado? O si no, como una buena democracia, lo designo yo. A voto popular. No, primero, ¿quién quiere? Si alguien quiere. Recuerden que un delegado es muy importante para algo. ¿No? Entonces. Es que yo sería, pero si me llevo a quedar dormida en alguna de las clases que necesitaron. No, pues, porque el delegado lo que hace es hablar con jefatura, no habla directo conmigo. No. O sea, el delegado No, yo tiene que hablar sorteo. con jefe de El carrera. sorteo. El sorteo. Entonces. Pa, para, pa, pam.